Muy buenas tardes, solicitamos a todos los presentes si nos permiten su atención. Vamos a dar inicio a la mesa técnica Estado de Derecho, Seguridad, Combate a la Corrupción y la Impunidad. Le damos la más cordial bienvenida a todos y para no interferir con la dinámica de este evento, les solicitamos de la manera más atenta, sean tan amables de poner sus teléfonos celulares o cualquier dispositivo electrónico en modo silencio o vibrador. A continuación me permito presentar a nuestra mesa de honor. Nos acompaña en este día Juan Manuel Hernández Niebla, presidente de la Comisión Nacional de Desarrollo Democrático, Mariana Benítez Tiburcio, representante del candidato José Antonio Meade, Emilio Álvarez y Casa, representante del candidato Ricardo Anaya, Alfonso Durazo, representante del candidato Andrés Manuel López Obrador, María Teresa Castel, representante del candidato Jaime Rodríguez. También nos acompaña Alejandro Oroz Ripa, presidente de la Comisión Anticorrupción de Coparmex. Nos acompaña también Ignacio Manjarres Ayub, presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia, José Alberto Castro Vera, vicepresidente de la Comisión de Seguridad y Justicia, y José Luis Hernández Preciado, presidente de Federación. Ahora procederé a explicar la dinámica de nuestra mesa técnica. Para comenzar se realizará un sorteo, el cual consistirá en que cada uno de los representantes de los candidatos sacará de una pecera un papel en el cual viene anotado un número del 1 al 4 y así poder saber cuál será el orden de participación de cada uno. Posteriormente, el representante de Coparmex, según el orden del sorteo, fijará el posicionamiento institucional sobre el tema de la mesa Estado de Derecho, Seguridad, Combate a la Corrupción y la Impunidad, para posteriormente escuchar las respuestas de los representantes de los candidatos, quienes tendrán hasta 5 minutos para plantear su visión, opiniones y propuestas del tema. Para que exista equidad, cada representante de los candidatos tendrá el mismo tiempo y para ello contaremos con un reloj. En caso de que alguna intervención se pase de los 5 minutos, el sonido del micrófono irá disminuyendo hasta quedar en silencio. Al finalizar la intervención de los 4 enlaces, se abrirá una sesión de 15 minutos de preguntas y respuestas moderadas por el representante de Coparmex. Cedo la palabra a Juan Manuel Hernández Niebla, presidente de la Comisión de Desarrollo Democrático, quien dará un mensaje de bienvenida. Adelante, Juan. Sí, muy buenas tardes a todos. Les doy la más cordial de la bienvenida. El Estado de Derecho, la seguridad pública, el combate a la impunidad y a la corrupción son el principal reto que hoy en día enfrenta el Estado mexicano. La inseguridad afecta la convivencia y la paz social y las garantías individuales de los mexicanos, como la vida y la libertad. Por su lado, la corrupción y la impunidad modifican las conductas sociales, debilitando el Estado de Derecho. Sin Estado de Derecho y seguridad, no hay desarrollo económico y social. Queremos un país seguro y atractivo a la inversión extranjera, en un entorno de seguridad, justicia y paz. Es por esta razón que alzamos la voz para quien sea ganador en esta contienda presidencial, para que elabore y desarrolle en conjunto con su equipo políticas públicas en beneficio de estos temas. Necesitamos propuestas realistas que nos expliquen los quién, los cómo y los cuándo, más allá de escenarios idealistas y sin sustento. Exigimos como mexicanos escuchar por parte de ustedes el día de hoy cuáles son las posibles soluciones para forjar un mensaje positivo en base a situaciones reales e instituciones confiables. Solicitamos que el fenómeno de la inseguridad sea una excepción a la regla, lejos del ambiente que tristemente se ha naturalizado en todo el país. La encuesta nacional de victimización reporta que durante 2016 se cometieron 31 millones de delitos que generaron 24 millones de víctimas. De igual manera, la encuesta nacional de victimización de empresas 2016 nos indica que el 35% de las empresas en el país fueron víctimas de algún delito. Hoy en día, más del 90% de los delitos en el país no son denunciados por fallas en el sistema de justicia, donde el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad nos reporta más de 25,000 homicidios en lo que va del 2017, donde más del 98% de los mismos
quedan sin resolverse según reporte de la ONU. Ya vimos que descabezar al crimen organizado no ha dado resultados. Necesitamos desmembrarlo a través de debilitarlo económicamente. En ese sentido, el último reporte del Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido como el GAFI, nos indica que durante el 2016 en México se lavaron más de 56,000 millones de dólares provenientes del narcotráfico, corrupción y evasión fiscal, de los cuales solo se decomisaron el 0.2% de estos recursos. El mismo informe nos indica que del total de investigaciones abiertas por la Procuraduría General de la República en estos rubros, solo se tuvo éxito en el 2% de los casos. En seguridad necesitamos devolverle la confianza a los mexicanos, colocándola como un asunto de alta prioridad, donde se necesita fortalecer el andamiaje institucional en esta materia. En materia de corrupción, según el índice de la organización Transparency, México ocupa el lugar 123 entre 176 países evaluados. Según encuesta del ENSIC, la corrupción es el segundo problema que más preocupa a la población, solo por debajo de la inseguridad. En el mismo sentido, México se encuentra en la posición 120 entre 137 países con la mayor carga de regulación gubernamental, lo que da clara pauta para fomentar situaciones de corrupción. Según el reporte de competitividad Global 2017-2018 del Foro Económico Mundial, la corrupción es el factor más problemático para hacer negocios en México. La corrupción no solo debilita la credibilidad de las instituciones, sino también representa un porcentaje muy grande de pérdida en crecimiento económico. Sin embargo, hemos visto cómo en nuestro país se explotan los escándalos de corrupción y no pasa nada. México es el cuarto país del mundo y primero en América Latina con mayor impunidad, solo por detrás de Filipinas, India y Camerún. Entre 1998 y 2015 ha presentado un total de 656 denuncias penales por actos de corrupción, de los cuales solo 19 han terminado en consignaciones. 12 de los 33 gobernadores del país han sido acusados de acto de corrupción, según el Instituto Mexicano para la Competitividad. Aun cuando se ha constituido el Sistema Nacional Anticorrupción, sigue todavía pendiente el nombramiento de los magistrados anticorrupción y del fiscal anticorrupción, que debieron haber sido nombrados desde julio del año anterior, por lo cual el Sistema Nacional carece de las herramientas legales para poder investigar y sancionar conforme a las nuevas leyes. Por lo que respecta a los sistemas anticorrupción estatales, solo se lleva un alcance del 60%, debiéndose haber constituido desde el año anterior. Como respuesta a toda esta problemática, Coparmex emitió el Manifiesto México como un llamamiento a partidos, candidatos y autoridades para que se comprometan a no regresar a un pasado autoritario, centralizado y clientelar que ha generado pobreza, inequidad, desigualdad, ilegalidad, corrupción, privilegios y un enorme desperdicio de recursos públicos, que han mantenido al país muy por debajo de su potencial, exhortando a la sociedad civil a sumarse y participar con tolerancia, respeto, orden institucional en el ejercicio y consolidación de la democracia. Sean ustedes bienvenidos. ¿El orden de las respuestas ya fue determinado? No, vamos a hacer el sorteo, si te parece bien, les parece bien. Va a pasar ahorita el decán con la pecera para hacer el orden. Si le gusta ¿Listos? mostrar el número a nuestro coordinador de mesa para que él pueda… El número 1. El número 1 lo trae Teresa Castel. El número 2, Alfonso Durazo. El número 3, Mariana. El número 4, Emilio. Y básicamente arrancamos. Entonces le pediríamos a Teresa Castel que iniciara con la primera respuesta.
Adelante. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Qué gusto. Me siento como en casa. Yo también soy parte del sector empresarial y hoy es un día muy importante, sobre todo porque con quien estamos es con quien los generamos empleos, con quien generamos la riqueza de este país. Y me da muchísimo gusto poder tener a Coparmex hoy dentro de toda esta gran carrusel de entrevistas que se está dando. ¿Por qué? Porque es un organismo que se ha plantado muy bien, ¿no? Sobre lo que quiere, lo que necesita y cómo lo quiere. Y eso es indispensable para que las políticas públicas se puedan dar como nosotros los ciudadanos las necesitamos. Estamos viendo que hoy los partidos políticos no están solucionando absolutamente nada. Y yo creo que un partido político definitivamente no va a cambiar nada. La única manera de cambiar las cosas es que el poder ciudadano se empiece a dar. Dejar de estar votando como ellos pretenden, como un voto útil. Un voto útil es lo más vergonzoso que se puede hoy tener. Un voto útil para bajar a alguien y poner a otro, no por estar pensando quién tiene el mejor perfil al cargo. Hay que recordar que estas personas son nuestros empleados. Nosotros pagamos cada peso y cada centavo que ellos se llevan a la bolsa. Y no solamente eso, todos los beneficios que tienen. Entonces, nosotros estamos en un momento histórico de la historia donde hay un candidato independiente ciudadano que puede hacer que esto cambie. Y si estoy con Jaime, es porque realmente tengo una convicción de que él es la diferencia. ¿Por qué? Porque Nuevo León hoy lo está demostrando. Y más adelante podré hablar de números muy interesantes de lo que está sucediendo en Nuevo León. Pero lo que quiero que sí quede claro es que tenemos que cambiar la manera de pensar de nosotros. Que no nos dejemos de manipular, que no dejemos manipularnos como pueblo. ¿Qué quieren ellos? Ese voto útil. ¿Para qué? Para que quede también en los partidos. O sea, no estamos pensando por votar en el mejor perfil. Vamos a contratar el mejor puesto que se tiene en México, presidente de la República. ¿Y qué tenemos? Un desempleado por más de 12 años que trae debajo del brazo un currículum lleno de fotografías. ¿Eso tenemos? ¿Quién en su sano juicio le va a dar la dirección o el cargo de una empresa? ¿Alguien de nosotros? No. 2, un inexperto. ¿Alguien le da la dirección a un inexperto? No lo vamos a hacer. 3, un empleado con pésimos resultados y pretende ser ahora el presidente de nuestra empresa. ¿Vamos a dar algún cargo a ellos? No lo haríamos en nuestras empresas. ¿Por qué lo vamos a hacer en nuestro país? Tenemos un candidato y es un candidato independiente. La Constitución es muy clara y dice, todos tenemos derecho a votar y ser votados. Pero pequeño detalle que no consideramos, los partidos políticos crearon las reglas. Y las reglas, curiosamente, son puestas e impuestas por ellos para que ellos las puedan cumplir o las puedan romper, según lo decidan. Yo fui candidata independiente al gobierno del Estado de México y también como Jaime he luchado por abrir una brecha donde nosotros como ciudadanos podamos participar en las políticas públicas. No hay nadie que pueda hacerlo mejor que quien está viviendo los problemas. Y ellos no viven los problemas. Ninguno de estos 3 partidos está viviendo ningún problema de los que vivimos nosotros. Ellos con estos cargos de senadores, diputados, presidentes municipales, secretarios, pueden hacer lo que quieran. Y lo peor de todo es que ni siquiera tienen perfil. ¿Qué nos encontramos en los gabinetes? Amigos, compadres, amantes, novios. ¿No es así? ¿En nuestra empresa hacemos eso realmente? ¿Daríamos trabajo de esa manera? ¿Cómo va a generar México? ¿Cómo vamos a hacer que México salga? Ustedes saben que en el gabinete de Jaime, en su mayoría son ciudadanos y son empresarios que saben lo que nos cuesta ganar cada peso. Eso es el gabinete de Jaime Rodríguez hoy. Por eso estoy aquí, porque quiero que conozcan a la persona que yo conozco y por la cual estoy convencida de que podemos hacer un cambio. Las cosas no van a cambiar nuevamente votando por partidos políticos. Eso no es un cambio. ¿O han cambiado las cosas? No pasa nada. Promesas todos, cumplir nadie. Hechos los tiene Nuevo León y hechos los tiene Jaime. Y más adelante les voy a decir por qué estoy tan convencida que debemos de comportarnos como ciudadanos con responsabilidad social. Y eso es votar por el mejor perfil, no votar por bajar y poner a alguien porque sea el menos peor. Hay que cambiar
y hay que ayudar a la gente también a cambiar. Muchas gracias. Gracias, Teresa. El turno es para Alfonso Durazo. Buenas. ¿Está? Bueno, gracias, buenas tardes gracias por esta extraordinaria oportunidad. Me voy al grano. En primer lugar, creo que está mal evaluado el tema de la corrupción. El principal problema del país se llama corrupción, nadie lo duda, pero dentro de la corrupción, el principal problema se llama corrupción presidencial. Consecuentemente, si no ordenamos la corrupción a nivel del presidente, no vamos a ordenar el resto del problema de la corrupción. Es imprescindible llevar a la presidencia de la República a un hombre honesto o a una mujer honesta para tener capacidad para combatir la corrupción. El aparato anticorrupción del país es enorme, se chupa cerca del 30% del presupuesto público destinado a la administración, pero no funciona. Y no funciona porque no hay voluntad política, y no hay voluntad política porque el presidente es usualmente beneficiario de la corrupción. Primero, presidente honesto, que tenga voluntad política. Número dos, echar a caminar todo el sistema, el aparato anticorrupción, que nos cuesta miles de millones de pesos, pero que no opera. Somos un país con uno de los gobiernos más corruptos en el mundo, y si acaso hay un que otro corrupto en la cárcel, solo para tenerlo de muestra. Van a funcionar la Auditoría Superior de la Federación con autonomía plena. Va a funcionar la Secretaría de la Función Pública con autonomía técnica y operativa. Van a tener el mismo carácter todas las instancias, las contralorías internas de cada una de las dependencias del sector público, y por supuesto vamos a fortalecer la autonomía en todo sentido del sistema anticorrupción. Nosotros creemos que no es necesario modificar más leyes. Aquí la voy a dejar en el tema de la impunidad. Proponemos obviamente fortalecer la Fiscalía Independiente, el sistema anticorrupción sin restricciones políticas, y en materia de seguridad proponemos reorganizar el aparato administrativo del gobierno, me está presionando demasiado este reloj, crear la Secretaría de Seguridad Pública Nacional. Primero, poner orden en el gobierno. No podemos ordenar a la policía si antes no ponemos orden en el gobierno. La policía no puede ser un oasis en este desorden generalizado en el que está el país y con estos niveles de corrupción que tiene el gobierno. Vamos a poner orden en el gobierno y luego vamos a poner orden en los cuerpos de seguridad, porque debemos de tener claro que no hay crimen que no vaya de la mano de un policía, y no hay policía que proteja al crimen que no esté apadrinado por un político o por un alto funcionario. Vamos a poner orden en la policía, vamos a acabar con la corrupción, vamos a iniciar un programa emergente de capacitación y profesionalización para tener capacidad en los cuerpos de seguridad de sustituir al ejército paulatinamente, al ejército en las calles. Vamos a reordenar, a revisar y a redefinir las prioridades presupuestales para obtener recursos que nos permitan financiar una mejoría en las condiciones socioeconómicas de los cuerpos de seguridad. No se le puede pedir
a la policía, que a veces trabaja 24 horas seguida, que preste un servicio eficiente, honesto y comprometido con las condiciones socioeconómicas actuales. Y aquí la dejo. Gracias. Gracias, don Alfonso. El turno es para Mariana Benítez. Muy buenas tardes. ¿Se escuchan? Sí. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Es un gusto estar aquí representando a José Antonio Meade y además saludar a muy buenos amigos que en el largo de mi trayectoria legislativa y profesional, pues me ha tocado construir con ustedes varias iniciativas, varios proyectos de ley. Bueno, José Antonio Meade sé que estuvo aquí y habló, participó en lo que tenía que decir sobre, a grandes rasgos, de su estrategia de seguridad. Básicamente, el objetivo central de esta estrategia de José Antonio Meade de seguridad y Estado de Derecho radica en el objetivo de regresarle la paz a los ciudadanos. ¿Qué necesitamos? Que se aplique la ley. Sabemos que el problema más común, la necesidad más grande que tenemos todos, el sector empresarial, los ciudadanos en general, es de sentirnos seguros. Se nos ha robado la tranquilidad desde hace muchos años. Y por eso José Antonio Meade ha dibujado, ha establecido 3 grandes acciones en esta política de seguridad y Estado de Derecho: prevenir la violencia y el delito, disuadir el delito y desde luego combatir la impunidad, que a final del día tienen que ver con 3 grandes problemas: con inequidad, con ilegalidad y con inseguridad. En el tema de prevención del delito, desde luego que sabemos, creo que estamos sobrediagnosticados y sabemos cuáles son las causas de la criminalidad y que tienen toda su origen en la pobreza y en la desigualdad. En este sentido, José Antonio Meade ha sido muy claro en que tenemos que garantizar desde una política transversal a toda la administración pública y, ojo, de los 3 niveles de gobierno, tiene que haber una actuación para garantizar el ejercicio pleno de derechos de las personas: seguridad, salud, acceso a la educación, a la alimentación. En el sentido del grado del problema, y lo dijo hace rato, del grado del problema que tenemos en esta materia, inseguridad y corrupción, tiene que ser el grado de intervención de las autoridades, pero también de la participación conjunta del sector empresarial, del sector privado, de las universidades y desde luego de la sociedad civil. Por cuestiones de tiempo, no abundo más en el tema que tiene que ver con el programa central de desarrollo social, Avanzar Contigo, pero la idea central es decirle a cada ciudadano que el gobierno va a trabajar por ellos y por esas demandas específicas que tiene cada ciudadano o ciudadana. En materia de disuasión, es muy importante decir que la primera premisa que tenemos que aclarar es el orden de las responsabilidades en este país. Si es necesario revisar el 21 constitucional que establece las atribuciones de los 3 órdenes de gobierno, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que hay autoridades estatales y municipales que han rehusado a su obligación de garantizar justicia. Y eso nos lleva al tema de las policías. ¿Qué vamos a hacer? José Antonio Meade quiere fortalecer a las policías, cuadruplicar la acción de las policías, con mejores capacidades, con mejor entrenamiento, con mejor calidad de vida, con mejores prestaciones. Pero ¿qué es lo que hemos venido viendo? Que hay un abandono absoluto de las autoridades en materia de procuración de justicia, de policías en los estados, no se diga en los municipios. Y nada más hay que recordar que 9 de cada 10 delitos son competencia directa de los estados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una de las premisas fundamentales de José Antonio Meade es que hay que fortalecer las instituciones desde lo local. No es rehusar a una atribución que tiene la federación, pero hay que tener muy claro que es una responsabilidad compartida. Las procuradurías, las fiscalías en el país están abandonadas. En mi experiencia me tocó ver casos donde, bueno, y aquí está una amiga y aliada que tuvimos que ver con la implementación del nuevo sistema de justicia, y verdaderamente hay muchos estados que han olvidado
hacer investigaciones, generar las capacidades para investigar de mejor manera. José Antonio Mida ha dicho que también necesitamos transitar a un modelo de investigación científica con inteligencia. Y desde luego, dentro de la disuasión, tenemos que ir tras las armas y el dinero, con inteligencia, con menos recursos, es decir, menos recursos destinados a las armas, pero sí con más inteligencia y con herramientas tecnológicas que nos permitan ir tras el dinero ilícito que mencionaba bien aquí el moderador e ir tras las armas que están llegando a nuestras familias. Espero que en la siguiente intervención pueda abundar también sobre otras propuestas. Gracias, Mariana. El turno es para don Emilio Álvarez y Casa. Gracias. Muy buenas tardes, buen provecho. Yo vengo a tres cosas esencialmente. La primera es reconocer, la segunda es responder y la tercera es proponer, escuchar, dialogar. Voy con la primera. En la persona de Toño Sánchez, de Alberto Núñez Esteva y de Ignacio Mariscal, permítanme saludarles por las muchas luchas que hemos dado con Coparmex, por la democratización de este país. El 3 de 3 no se explica sin Coparmex. Me consta, en los centros empresariales se convirtieron en centros de transición democrática y dignidad. El Manifiesto México es otro ejemplo de las lecciones de Estado de Derecho y democracia que está dando Coparmex. Eso hay que reconocerlo de saque. Síganlo haciendo, este país lo necesita. Muchísimas gracias. Segundo, yo vengo a responder. Ustedes se tomaron la molestia de hacer un manifiesto público y formular las preguntas, formular los temas y esperan respuestas. De seguridad nos dicen, uno, pretenden una reingeniería institucional. En el frente lo vemos absolutamente pertinente y urgente. Si no rediseñamos las policías, estamos perdiendo. Miren, el Consejo Nacional de Seguridad aprobó todos los acuerdos al 95% por unanimidad. Se gastan el dinero todo, y miren los resultados que tenemos. Ustedes nos proponen una Academia Nacional de Policía, absolutamente pertinente. Tendremos que ver cómo se convierte en motor y locomotora de los procesos estatales. El tema de la confianza es un tema quebrado con la policía y eso pasa por la formación. Lamentablemente el presupuesto federal, por ejemplo, hay un subejercicio de más del 60% en ocasiones en materia de control de confianza. Nos dicen en tercer punto, en seguridad, estándares y perfiles. Policías, ministerios públicos y jueces. Celebro muchísimo que hablen de los jueces. Tenemos que controlar muchísimo más al Poder Judicial autorreferenciado. Hay un problema ahí de contrataciones cruzadas de hijos, nietos, primos, parientes y esposas. Necesitamos tenerle confianza al proceso completo. Celebro muchísimo esa visión y en el frente estamos absolutamente de acuerdo. Estado de Derecho, combate a la corrupción e impunidad. El primer punto es Fiscalía General de la República, la reforma 102. Nada más para que no solo subrayar que estamos de acuerdo. El fiscal carnal, evitar el fiscal carnal fue el acta de nacimiento del Frente. El gobierno de Peña se preocupó cuando vio la potencia del Frente y el país descubrió para qué servía el Frente cuando detuvimos al fiscal carnal. Asegurar la independencia del Sistema Nacional Anticorrupción y sistemas locales. Coparmex y los ciudadanos cumplieron y el sistema político simula que quiere luchar contra la corrupción. Magistrados, jueces no están nombrados. Es una vergüenza, es una ofensa a la capacidad ciudadana de proponer y a la simulación de nuestro sistema político, esencialmente que no quiere investigar. Tercer tema, nos dicen sobre los compromisos de investigar y promover que se sancione, y esto es fundamental, todo uso apropiado y legítimo de recursos del pasado, del presente y del futuro gobierno. Absolutamente. Por eso hemos propuesto una comisión de la verdad con asistencia internacional para asuntos graves de corrupción y para asuntos que tengan que ver con violaciones graves a los derechos humanos. La paz es fruto de la justicia, pero la justicia no es impunidad. No son amnistías que nadie sabe explicar, no son perdones que no se pueden explicar. Hay cosas que no podemos acompañar, necesitamos generar Estado de Derecho. Voy a proponer ahora, esencialmente, lo que necesitamos cambiar es el modelo de seguridad. El modelo no está funcionando. Llevamos 20 años, tenemos que reestructurar el modelo. Y eso tiene que ver con un modelo de construcción de seguridad ciudadana donde se construya con los empresarios y las comunidades. En este país hay modelos exitosos donde ustedes han intervenido, tenemos que retomar esas experiencias. Pero esencialmente el modelo de seguridad supone control de la gente, sus aparatos de seguridad, de procuración de justicia y de administración de justicia.
necesitamos necesariamente entender que el fenómeno de la corrupción es un fenómeno que no ha tenido castigo en este país. Y por eso es tan vital no solo fortalecer la independencia de la Fiscalía, que es vital tenerlo independiente, porque si no, aquella cosa de suspender el fuero es mentira. ¿Cómo un fiscal nombrado por el presidente va a investigar a su jefe? Por ejemplo, nada más pongo un ejemplo. Ese tipo de cosas son las cosas que nos tienen que llevar a la letra chiquita. No hay modelo de seguridad que funcione si la ciudadanía no hace suya las instituciones. La noción del frente tiene que ver no solo con un cambio de modelo, sino un cambio de término de relación de los ciudadanos con sus gobiernos. Esa es la oportunidad de construir una coalición de gobierno plural. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, don Emilio. Le voy a pedir al licenciado Alejandro Ríos, presidente de la Comisión de Anticorrupción, que nos haga la primera pregunta. Alejandro. Gracias, bienvenidos. La primera pregunta es, hablemos sobre el tema de anticorrupción. Muchas preguntas se pueden plantear sobre este tema, pero vamos a tomar una muy concreta, que va a ser relacionado con la Fiscalía General, una fiscalía objetiva, imparcial y expedita para el combate a la corrupción. A nivel internacional nosotros vemos que si una fiscalía reúne estas características puede funcionar un sistema para combatir la corrupción. Lo estamos viendo en Corea del Sur, lo vimos en Guatemala, lo estamos viendo en Argentina, en Brasil, lo estamos viendo en Francia. Eso es algo que podemos ver nosotros que sí funciona si reúnen estas características realmente una fiscalía para el combate a la corrupción. Ahora, en México tenemos 3 años con el Sistema Nacional Anticorrupción, donde contempla la reforma constitucional, esta Fiscalía General. El Sistema Nacional ya se ha implementado a nivel nacional. En temas de anticorrupción llevamos un 72% de fiscalías en todos los estados. Lo que estamos viendo es que estas fiscalías de anticorrupción no están reuniendo todos los requisitos para realmente combatir la corrupción. Entonces, mi pregunta concreta para ustedes, señores representantes, es muy concreta sobre la Fiscalía General. Pregunta concreta, ojalá que podamos tener un compromiso y aparte una respuesta concreta. ¿Qué garantía nos dan y qué tenemos que hacer para tener una fiscalía que su nombramiento sea autónomo y también el removimiento, cuando se remueva el fiscal, que no sea de una forma que no sea autónoma? Entonces tenemos que garantizar cómo lo nombras y que no lo vayan a quitar del poder. ¿Cómo podemos garantizar eso? Gracias. Gracias, Alejandro. Fiscalía General Autónoma Independiente es la pregunta para Teresa Castel. Gracias. Bueno, podemos ver el modelo de Nuevo León. Cuando nombra o cuando propone el Congreso al fiscal, quien está ahorita en un tema de licencia o cubriendo a Jaime, el Bronco, él decide que no lo va a aceptar y le pide al pueblo que tengan paciencia y entonces se nombren 4 diferentes propuestos, no del Congreso, sino de parte de la ciudadanía y el gobierno en conjunto, y eso es lo que se hace. Y así es como se lleva el fiscal. Es una manera también de ser coherentes. No tendría por qué el Congreso estar decidiendo a quién poner, tendríamos que hacerlo los ciudadanos. Porque al final de cuentas ha sido muy cómodo hoy no nombrar al fiscal y seguimos sin fiscal. Entonces, ¿qué trabajo están haciendo? En el tema de anticorrupción, Jaime es muy firme. Jaime lo que les quiere dar a conocer es que su mano será firme y dura para poder tocar temas de anticorrupción, para tomar temas de ilegalidad, temas de abuso de poder, temas de inseguridad. Hoy nos roban, nos saquean y no hay quien nos regrese el golpe. Estados endeudados. ¿Quién nos está devolviendo toda esa riqueza que ya generamos? Nadie. Jaime tiene muy claro que tiene que devolverse o castigarse. Debe de haber un único sueldo para cada nivel del sector público. Incompatibilidades. Si no vas a estar al 100%, no tendrías por qué cobrar al 100%. Como los diputados que tenemos, ¿no? Pagamos todo un año completo y solamente trabajan 4 meses o temas de ese tipo.
Cultura de la legalidad, promover la legalidad. Esto es tema de educación totalmente, tema de empezar a tener educación en los niños. Creo que se han perdido mucho los valores y Jaime está confiado en que dentro de los valores y la educación lo haremos posible. Gracias, Teresita. Fiscalía General Autónoma Independiente, licenciado Alfonso Durazo. Gracias. Bueno, yo creo que nadie podría diferir de una propuesta de esta naturaleza con un acotamiento. En primer lugar, que sea realmente autónoma y que la designación del fiscal no sea expresión de un arreglo entre grupos de poder político y o económico, como usualmente sucede con todos los nombramientos de los organismos autónomos del aparato público. Ya vimos lo que pasó recientemente con la presidenta o expresidenta del INAI, que termina de un día para otro, pasa de la presidencia del INAI a la candidatura, a una candidatura plurinominal del PRI, por el PRI. Eso no puede suceder. Entonces, coincidiendo totalmente en la necesidad de una fiscalía autónoma, tenemos que trabajar en el diseño del mecanismo para garantizar que la elección del fiscal sea o nos lleve realmente a un fiscal autónomo. Entonces, los detalles o la cola del diablo está precisamente en los detalles, en la definición de ese mecanismo que nos garantice a la sociedad, al país, que la elección de ese fiscal será realmente autónomo. Gracias. Gracias, don Alfonso. Fiscalía Autónoma Independiente, licenciada Mariana Benítez. Gracias. Tocamos un tema fundamental, el tema del combate a la corrupción, el tema de la Fiscalía General, que por cierto hay que reconocerle a Coparmex, coincido con quien lo ha dicho aquí, la Coparmex fue fundamental desde luego en impulsar esta iniciativa de la declaración 3 de 3. Bueno, José Antonio Meade ha dicho claramente, primero, sí va por una Fiscalía General Autónoma, sí está dispuesto a que se trabaje un esquema donde la sociedad civil participe, y lo que tenemos que cuidar muy bien es que la desconfianza no nos genere un procedimiento en donde, bueno, se complique más el nombramiento de lo que podamos generar en consensos, y que desde luego reconozcamos que es imprescindible que sea totalmente autónoma. Pero José Antonio Meade va más allá, dice, a ver, sí es muy importante el nombramiento de este fiscal general, pero tan importante es darles la capacidad a esta institución, porque créanme, por experiencia se los digo, una cosa es la persona que ocupa la cabeza y otra cosa es toda la institución y todos los procesos que hay dentro de esa institución, las malas prácticas, las inercias que tiene esa institución. Entonces tenemos que tener muy claro que hay que generar un nuevo modelo de investigación, y ese modelo de investigación contempla procesos dentro de la Procuración de Justicia para garantizar que se atienda bien al ciudadano, que se investiguen los delitos que realmente se tienen que investigar, haciendo uso de lo que hoy ya existe de mecanismos en la ley para priorizar cuáles son los delitos más importantes, de más alto impacto, que lastiman a la sociedad, y sobre eso abocar, porque no hay personal digamos que sirva para abarcar todo el número de delitos y de investigaciones pendientes. Gracias. Gracias, Mariana. Fiscalía Autónoma Independiente, licenciado Emilio Álvarez y Casa. Gracias. Este es un tema donde tenemos una enorme coincidencia con actores de la sociedad civil, fiscalía que sirva y vamos por más. En el frente no le tenemos miedo, no creemos que la sociedad civil erosione al Estado y tampoco le tenemos reserva, miedo y desconfianza, al contrario, los entendemos como factores claves del proceso democrático. Y por eso el tema de las garantías tiene que ver esencialmente con 5 aspectos. Elementos que fortalezcan, por ejemplo, transparencia y certeza. No solo pongamos cuotas de mayoría calificada, sino tengamos condición que la selección sea transparente, que conozcamos a quién se hace, que la gente pueda estar y no que haya votaciones en lo oscurito donde no sepamos qué pasa. Segundo, incrementar la participación. No podemos seguir teniendo instituciones de seguridad autorreferenciadas.
Si tenemos participación ciudadana en la Fiscalía, eso va a poder detonar muchísimo más mecanismos de control. Tercero, establecer reglas para un modelo operativo. Por ejemplo, el fiscal tiene que establecer un plan de persecución penal público, auditable y medible. Cuarto, establecer mecanismos de control importantes, por ejemplo, facultades del Senado, del Consejo de Ministros, que es parte de la propuesta que tiene el Frente, y que podamos entonces generar un mecanismo de supervisión y acción de un órgano de Estado como será la Fiscalía Independiente. Y quinto, establecer un plan transitorio. Tenemos que tomarnos el tiempo para transitar de lo que tenemos a lo que queremos, pero principalmente entender que es un modelo de locomotora. Si logramos el modelo federal, lo vamos a hacer en los estados, porque ahí lo vamos a replicar y lo vamos a hacer de una manera tal que podamos aprovechar el momento histórico de cambio institucional. Yo, debo decir, coincido mucho más con lo que oigo de Alfonso, la verdad, que lo que oigo de Andrés Manuel. Andrés Manuel dice otras cosas, ¿no? Celebro muchísimo que Alfonso lo subraye, lo celebro, pero eso no es lo que ha dicho Andrés Manuel. En el caso particular del Frente, la Fiscalía Independiente, la garantía que tenemos es que es nuestra acta de nacimiento. Gracias, don Emilio. El turno es para el licenciado Ignacio Manjarres, presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia, en el tema de seguridad. Adelante, Nacho. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estarnos acompañando aquí. Ahorita nuestro moderador hizo una presentación del tema de seguridad muy amplio. Únicamente quiero comentar que la seguridad es un tema que nos está afectando y cada vez nos afecta más a nuestras personas, a nuestras familias, a nuestros negocios. Este tema, el año pasado tuvo los incidentes más altos en homicidios, rebasamos lo que había sido un 2011 y desgraciadamente en estos 3 meses que tenemos información del secretariado vamos en aumento. Un tema difícil y que debemos de atenderlo. Y sabemos que mucho tiene que ver, está relacionado con corrupción y mucha falta de compromiso de las autoridades. Por eso, ¿qué tipo de procedimientos serán los implementados para blindar de las malas prácticas y de actos de corrupción a los procesos de selección, formación, remuneración, actuación, evaluación y equipamiento de nuestro trinomio de seguridad jurídica a los policías, ministerios públicos y jueces? Son necesarios mecanismos de coordinación, monitoreo entre los 3 órdenes de gobierno. ¿Qué opinan ustedes? Gracias, Nacho. Capacitación en el sistema de justicia, reclutamiento, capacitación y seguimiento. Teresa. Sí, muy bien. Bueno, yo les voy a hablar del caso que está pasando en Nuevo León. ¿Por qué estoy hablando de Nuevo León? Porque tenemos pruebas, porque es la experiencia que ya está trabajando, porque es lo que está aprobado y porque está funcionando. Eso es lo que está haciendo Jaime. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se entera el país de lo que hace Jaime? Porque no paga 1,000 millones de pesos al año por publicidad para que hablen bien de su gobierno. Eso es lo que pasa. Pero en este país, este año ha sido el más violento de 20 años. Es increíble. Y ustedes saben que la inseguridad se da porque no hay empleo, porque la gente no trae dinero en su bolsa, porque la gente está intranquila, porque la gente no tiene para comer o no tiene para trasladarse o no tiene trabajo. Y la gente tiene que buscar de qué manera tiene que sobrevivir. Y la inseguridad, eso es lo que nos trae. Pero ¿qué tal estamos pagando nosotros la inseguridad? Pagamos para asegurar doble entonces el coche, la casa y el negocio, nuestra persona. Tenemos que pagar doble. ¿Por qué pagamos doble? ¿Por qué pagamos impuestos entonces si ellos no nos dan seguridad? ¿Quiénes son los culpables de que todo esté sucediendo? Los partidos políticos. Si estamos viviendo esta crisis de inseguridad, son por los partidos políticos. Tenemos que ponerles un alto y la única manera es votar de una manera consciente por el mejor perfil. Las prácticas que está llevando Jaime en Nuevo León y que están funcionando es una guardia civil. Está contratando o contrató a la mejor empresa, una de las mejores empresas a nivel mundial, para el tema de violencia, para el tema de delincuencia. Nuevo León ha bajado el 17% de la inseguridad y del tema delictivo. Formación académica militarizada, condiciones laborales mejores. No se puede estar pagando a un policía 10 y al otro 50. No hay policías de primera y de segunda.
todos hacen lo mismo, todos van a poner su vida en riesgo por nosotros. Merece entonces uno ganar 8,000 y el otro ganar 30,000. Jaime está haciendo cosas muy importantes y eso está detonando la parte productiva y económica de Nuevo León. Si hay estabilidad y hay paz social, por eso Nuevo León está trabajando también. Gracias, Teresa. Reclutamiento, capacitación y control del personal en el sistema de justicia, licenciado Alfonso Durazo. Bien, bueno, primeramente, si hubiese alguna discrepancia, obviamente privará la visión de nuestro candidato presidencial, que es quien tiene el compromiso con el país. Lo que yo planteo es que no haya una separación de poderes en una fiscalía autónoma, como hay una separación de poderes en teoría, que están distribuidos o acaparados precisamente por grupos de poder y sus decisiones no reflejan necesariamente los intereses de la sociedad. El sistema, el 72% del sistema anticorrupción ya está instalado en los estados, 23 estados. ¿Y qué ha pasado? Absolutamente nada. Del 2016 al 2017 pasamos del lugar 123 al 134 en corrupción, en el ranking mundial de corrupción según mediciones del Banco Mundial. ¿Qué significa? Que no está funcionando. Entonces, el país vive una emergencia. Yo lo veo como una responsabilidad de Estado y creo que debemos asumir los 3 estados, los 3 poderes y los 3 niveles de gobierno, combatir unificadamente los problemas de corrupción, de impunidad y de inseguridad. En el caso que plantean, por supuesto, fortalecer la coordinación estatal entre poderes y niveles, homologar la capacitación, homologar las percepciones y homologar también la capacitación y la profesionalización. Gracias, licenciado. Reclutamiento, capacitación y control del personal en el sistema de justicia, licenciada Mariana Benítez. Gracias. Este, desde luego, es uno de los grandes retos que enfrenta cualquier sistema de seguridad. El tema de cómo hacer que las policías, los ministerios públicos principalmente, tengan realmente de manera homogénea en todo el país capacidades, remuneración y desde luego prestaciones y este sistema de evaluación. Ayer nos decía un académico, participaba yo en un foro allá en Guadalajara y le parecía absolutamente violatorio de garantías el que toda la evaluación quedara centrada solamente en un examen, el polígrafo. Y tiene toda la razón. Tiene toda la razón porque nosotros lo vivimos. Muchas veces, ahora se escucha mejor, muchas veces lo que veíamos es que pues los mañosos, claro que pasan ese examen y el problema es que realmente no refleja lo que queremos saber, cómo viven, de dónde obtienen el dinero, cuál es su nivel socioeconómico, cuáles son sus relaciones personales. Me parece que aquí está la clave de reformar primero desde la ley, ¿no? La ley del Sistema General de Seguridad Pública, y que aquí atraviesa nuevamente y se cruza con esta idea que les compartimos. Necesitamos revisar las responsabilidades en materia de seguridad y de justicia entre los estados, la federación y los municipios, porque aún teniendo el mejor modelo de evaluación, de capacitación de policías, si no existe un compromiso de las autoridades locales para realmente contar con policías, vamos a seguir teniendo discusiones como la de las funciones de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. Hasta que nosotros podamos sentirnos seguros, es el momento en el que vamos a liberar entonces a las Fuerzas Armadas. Creo que ahí está una gran interrogante. Gracias, Mariana. Reclutamiento, capacitación, control y control del personal en el sistema de justicia. Licenciado Álvarez y Casa. Muchas gracias. Déjenme hacer una pregunta y les pido que sean muy honestos y levanten la mano quien diga que sí. ¿Quién de ustedes quiere que su hijo o nieto sea policía?
Veo 2 manos levantadas, 3. Eso es el diagnóstico de la confianza que le tenemos a la policía. Mientras ser policía no sea una función de orgullo y honor, entonces no vamos a generar una transformación. La policía auxiliar en la Ciudad de México tiene 30 y tantos mil, ganan 4,000 pesos al mes. Y el 90% de ellos no vive en la Ciudad de México, no conoce la Ciudad de México. Necesitamos generar modelos de proximidad, necesitamos generar procesos de selección donde se le pague bien a la policía, necesitamos ministerios públicos bien pagados, necesitamos controlar el dinero que entra al Poder Judicial, que no es que tenga falta de dinero en algunas ocasiones, Y necesitamos generar mecanismos de profesionalización que nos permita, por ejemplo, reconocer las mejores prácticas. ¿Por qué en Mérida el 80% sí cree en la policía? ¿Y por qué en otras ciudades el 10% cree en la policía? Recuperemos las mejores prácticas como las de Medellín, como las de la Ciudad de México, como aquellas que se hicieron en Detroit, algunas experiencias que se hicieron en Atlanta, algunas que se hicieron en París. Necesitamos transparentar los procesos de selección y que un policía corrido en un estado no sea contratado en otro estado, o que un juez que es sancionado al rato no esté contratado. Necesitamos tener bases de datos que nos permita incorporar inteligencia y control. Necesitamos, por supuesto, también tener mecanismos de control ciudadana. Es que el problema es que las policías son autorreferenciadas y tienen profunda desconfianza en la gente, y la gente tiene profunda desconfianza en las instituciones de seguridad. El tema clave en este control de diseño institucional de los 3 polos y los 3 niveles se llama confianza. Gracias, don Emilio. La tercera y última pregunta la va a hacer el licenciado José Alberto Castro Vera, vicepresidente de Combate a la Impunidad. Adelante, José Alberto. Buenas tardes. Yo voy a regresar al tema de corrupción. A pesar de que ese tema monopoliza las primeras planas en los medios nacionales, nos hemos enfrentado a una enorme resistencia para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, así como el fiscal general. La pregunta específica es, de su posición, ¿cómo reforzarían la implementación del sistema anticorrupción a nivel local? Gracias, licenciado. Turno es para Teresa Castel. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo implementaríamos o mejoraríamos el sistema anticorrupción a nivel gobierno? Bueno, pues es muy sencillo. Nuevo León lo está haciendo. ¿Y cómo vas a evitar un gobierno corrupto? No poniendo gente corrupta. Poniendo gente en el poder que tenga el mejor perfil, sí, pero para el cargo. Que seamos coherentes con el cargo y con la gente que está en esa secretaría. Y nosotros lo vemos en cada sexenio, en cada gabinete. Nos hacen lo mismo. ¿Cómo vamos a esperar resultados si están coludidos dentro de los mismos gabinetes? Tiene que pasar lo mismo en el tema de anticorrupción, se tiene que exigir que esto acabe. Tenemos que poner perfiles y obligar a que las secretarías lo hagan. La única manera que podemos hacer es llevar como ciudadanos el consejo, como los consejos que se llevan en Nuevo León. Lo que sucede en Nuevo León es interesante porque las organizaciones civiles participan de manera activa en las decisiones que toma el gobierno, el sector empresarial participa de manera activa, se escucha al ciudadano y se hace empresarios, organizaciones civiles y Nuevo León y se toman las decisiones. Eso es lo que se tiene que hacer. ¿No queremos corrupción? Pues no pongamos gente corrupta. ¿Por qué tenemos que votar por los mismos de siempre, que nos hacen lo mismo de siempre, que nos roban y que sus propuestas cada sexenio, cada 3 años es el vamos, 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 vamos? Vamos, ¿cómo? Hoy hay un estado que tiene a su nivel mínimo la pobreza y la pobreza extrema en su más mínimo porcentaje, y ese es Nuevo León. Hoy hay un estado que es el primer lugar donde los trámites para abrir una empresa están prácticamente en primer lugar. Tú no batallas para poder abrir una empresa en Nuevo León. ¿Eso qué genera? Genera empleos, genera transparencia, genera legalidad, no hay corrupción, pero tienes que poner a la gente adecuada. Aquí el problema viene desde abajo. Gracias. Implementación del sistema anticorrupción a nivel local. El licenciado Alfonso Durazo. Gracias. Bueno, primeramente, regreso al tema. Yo creo que es imprescindible que haya voluntad política en el presidente de la República para combatir la corrupción.
nos guste o no, si el presidente de la República es beneficiario de la corrupción, no tendrá absolutamente ninguna voluntad política y mucho menos autoridad moral para impulsar un desempeño ético y transparente en los funcionarios. Eso es lo primero, un cuerpo de funcionarios públicos que sean honestos, que cumplan con una responsabilidad en un marco de ética profesional fundamentalmente. La otra es, en ese contexto de voluntad política y de autoridad moral, apoyar a todos los organismos anticorrupción para que puedan hacer su parte sin intervenciones perversas por parte de ninguna instancia, mucho menos por parte del presidente de la República. Aquí cabe la figura de la autonomía presupuestal. Una buena parte de los organismos anticorrupción, la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo, son controlados a partir de las restricciones presupuestales. Fortalecer las instancias ciudadanas, auténticamente ciudadanas, para que cumplan su función de equilibrios. Y, por supuesto, integrar a estos cuerpos anticorrupción con niveles técnicos profesionales altamente calificados para cumplir la tarea. Gracias. Gracias, licenciado Durazo. Implementación del sistema anticorrupción a nivel local, licenciada Mariana Benítez. Gracias. José Antonio Meade ha dicho que si hay una materia en la que será absolutamente implacable y contundente, será en el combate a la corrupción. De hecho, él ya ha mandado al Congreso, a través de los partidos que lo postulan, una iniciativa en materia anticorrupción que tiene que ver con una declaración 7 de 7, que es reconocer la 3 de 3 e ir un poco más allá. Y algo muy importante, el tema de los procedimientos de extinción de dominio. Pero me regreso un poco a la respuesta y lo ligo al final. Se requiere, además de voluntad política, que la tendrá a través de José Antonio Meade, se requiere dos cosas fundamentales: capacidad y presupuesto. Capacidad, ¿por qué? Porque de nada nos va a servir tener ya fiscalías autónomas en los estados con el membrete de que son expertas en el tema de corrupción, ¿no? Fiscalías especializadas en corrupción, en anticorrupción, y resulta que no hay presupuesto, resulta que no hay el personal especializado, resulta que nadie las apoya con inteligencia, con recursos técnicos para poder investigar. Necesitamos nuevamente aquí regresar a la tesis principal que he sostenido aquí, la capacidad institucional. Hay que capacitarlos, hay que darles recursos económicos, hay que darles recursos técnicos y hay que darles recursos tecnológicos. Y lo ligo también con un proceso importantísimo para quitarle el dinero a los corruptos, quitarle el dinero a los criminales, que es el proceso de extinción de dominio. Si nosotros hacemos más ágil, más accesible, más sin menos trabas este proceso, pues vamos a empezar a ver que independientemente del tema penal va corriendo y empiezan a haber sentencias y se empiezan a quitarle estos bienes a quienes han cometido actos de corrupción, que en materia de dar el ejemplo, pues esto sería absolutamente positivo. Gracias. Gracias, Mariana. Implementación del sistema anticorrupción a nivel local, licenciado Emilio Álvarez y Casa. Yo veo dos fórmulas, ¿no? Déjeme decirlo así. La primera es que tenemos que romper el modelo Jan González. Política para hacer negocios, negocios para hacer política. Primera regla. Y eso está, pero a la médula, ¿no? Segunda regla, vamos eliminando cuotas y cuates, ¿no? Los gobernadores son los primeros que se sienten virreyes y eligen en esa lógica. Yo conozco, aquí hay un empresario amigo mío que fue seleccionado presidente del sistema local de anticorrupción. A pesar, porque ustedes se la rifaron para hacer los sistemas locales, sin presupuesto, pagando, amenazado, con todo en contra. Necesitamos entender procesos de selección transparente, controlados, con los mejores perfiles. Necesitamos gente que sea capaz de decirle, no, señor gobernador, y no por eso le cierre su empresa o le haga una auditoría al día siguiente, o lo manden a amenazar a sus hermanos o a su familia. Necesitamos tener condición para que los sistemas locales funcionen como contrapesos. Necesitamos tener certeza de
de que esto es una república federal y no una república bananera. Necesitamos tener condición de Estado democrático de derecho. Lo que ha pasado en este país es ofensivo en los estados. Necesitamos tener control. Y la verdad de las cosas es que yo apuesto y el Frente apuesta a los equilibrios de poder, a los balances. Yo no quiero un nuevo Tlatuani que se meta a los estados para decirme qué hacer. Yo quiero un fenómeno de gobierno de la gente controle, y por eso el mejor instrumento que puede tener la gente son los sistemas locales anticorrupción. Por eso ponía el ejemplo de la fiscalía. Si a nivel federal funciona el modelo, lo podemos hacer a nivel local, pero es al revés. Si se echa a perder a nivel federal, se reproduce. Así nos pasó con el INE. El INE se echó a perder y nos echaron a perder todos los demás. Y las comisiones de derechos humanos, de transparencia de información. Por eso necesitamos tener mecanismos de transparencia, control ciudadano y rendición de cuentas. Ahí tenemos herramientas poderosísimas para hacer de esto una democracia que nos sentamos orgullosos y orgullosas. Gracias, don Emilio. Pues agradecerles a la licenciada Teresa Castel, al licenciado Alfonso Durazo, a la licenciada Mariana Benítez, al licenciado Emilio Álvarez y Casa y a toda nuestra gente de Coparmex el haber participado el día de hoy en este foro. Gracias y que pasen muy buenas tardes.